Vamos a buscar en la palabra de Dios, mis hermanos, en el pasaje que leyó nuestro hermano Reniel hace un rato, segunda epístola del apóstol San Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Pero esta carta no es para Timoteo. Creo que hay un error aquí. Cuando se imprimió este libro, hubo un error. Porque me dijeron que es la segunda epístola del apóstol San Pablo a Moisés Yaver, y a Felipe Rodríguez, y a Reniel Castillo, y a Richard Suárez. Hubo un error aquí, porque es una carta de Dios para nosotros, para todos. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, en el nombre precioso de Cristo, háblanos ahora, especialmente a los jóvenes, respecto a esta palabra, y que ella sea de bendición en ellos y en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mis hermanos, el título de nuestro mensaje en la mañana de hoy es El joven cristiano. Podríamos decir consejos a los jóvenes cristianos. Está basada en la epístola segunda de Pablo a Timoteo, que es una epístola de despedida. Es distinta a la primera carta, porque es una epístola de despedida. Ya Pablo estaba para partir. Ya Pablo estaba en momentos ya finales de su ministerio, pero él le escribe a ellos de esta manera. Les dice, o le escribe a Timoteo, para exhortarlo, estimularlo y decirle: Timoteo, arriba, no te quedes como estás. Uno de los problemas de Timoteo era su timidez. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos tímidos? A ver, levanten su mano. Algunos le hacen así, como los jóvenes, levantan la mano media asta. O sea, la timidez forma parte de nuestra naturaleza. Nadie se sienta disgustado por ser tímido. Timoteo tenía problemas con la timidez para enfrentar las dificultades y hacer lo que Dios quería que él hiciera. Además, Timoteo tendía a la depresión. La depresión es otro sentimiento. No voy a preguntar cuántos aquí se deprimen, porque el que no lo haga va a tener un problema de sinceridad. Porque todos nosotros nos deprimimos en algún momento, cuando hay una pérdida familiar, cuando hay pérdida de trabajo, o cuando no se consigue trabajo. En fin, la depresión forma parte de nuestra naturaleza humana. Ahora, que eso forme parte de la naturaleza no quiere decir que usted va a ser un prisionero de la timidez y la depresión, no necesariamente. Pablo tiene que recordarle a Timoteo varias cosas respecto a esto, y tal vez el problema de Timoteo era su juventud. Tal vez Pablo le dice en la primera carta: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Así que, amados jóvenes que están aquí, nadie tenga en poco la juventud de ustedes. Leí en estos días los consejos, escuchen bien esto, los consejos, la mayoría de los consejos que ustedes reciben es para que no sean jóvenes. Ahora, la palabra de Dios no es que no quiera que ustedes sean jóvenes. Lo que este libro quiere es que ustedes sean jóvenes que vivan en el propósito de Dios, que es algo bien diferente. Es algo bien diferente. Cuando uno, yo le puedo decir esto, y puede ser que alguno de ustedes no lo entienda muy bien, pero todo lo que ustedes son, amados jóvenes, depende de Dios. Y todo lo que ustedes van a hacer depende de Dios y de ustedes, según
después lo voy a decir un poquito más adelante, el molde que usen. El molde que usen. Voy a hablar un poquito del molde más adelante. O sea, puede usted vivir la vida y tener éxito o puede ser un total fracaso. Ustedes, amados muchachos, son un signo de interrogación. ¿Qué va a hacer con sus vidas en el futuro? Yo espero en el nombre de Dios que ustedes tengan vidas vibrantes, vidas llenas de la bendición de Dios, llenas de la gracia suya. Pablo le recuerda a Timoteo 4 cositas, aunque ese no es el tema, las voy a mencionar y está dentro de lo que dice después. Pablo le recuerda a Timoteo, y es el resumen, vamos a decir, de estas palabras. Primero, que él era un elegido según la voluntad de Dios. Elegido según la voluntad de Dios. 2, que él era o estaba perfectamente equipado para la labor. Ustedes, amados jóvenes, están perfectamente equipados para el presente y para el futuro. Perfectamente. Nada les falta. Además, le dice a Timoteo que poseía una excelente base familiar. ¿Sabe lo que significa eso? Una base familiar que tenía a la madre y a la abuela que eran cristianas. Tremenda base familiar tenía Timoteo. Algunos de ustedes, los que están aquí sentaditos, tienen esa misma bendición. Es una bendición tener a los padres o a la madre, en el caso de Timoteo, en el Señor. Además, les recuerda en cuarto lugar que sus dones venían del Señor. No eran propios de Timoteo. Venían de parte del Señor. La realidad es que a Timoteo se le estaban bajando las gomas. Estaba perdiendo el aire de las gomas. ¿Qué pasa cuando las gomas pierden el aire? El carro pierde velocidad. ¿Qué más pasa cuando pierde el aire la goma? ¿Qué más sucede? Se para. Usted no puede andar con su aire, las gomas bajas de aire. ¿Qué pasa también? No llega a donde quiere llegar. ¿Sabe usted que la palabra aire en las gomas es neuma? Neuma. Y que las gomas se le llama neumático. Porque lo que tiene dentro es el neuma, el aire. Pues Timoteo estaba perdiendo el neuma. Su espíritu se estaba aflojando y no podía llegar, no podía avanzar, no podía seguir. Y Pablo le dice a Timoteo: ¡Ey! ¡Aviva el fuego del don que hay en ti! Hermanos jóvenes, yo deseo de todo corazón de que ustedes vivan o tengan un propósito bien fuerte en sus vidas. Y por eso tomo la palabra de Dios para recibir estos consejos ustedes y yo. Primero, el joven cristiano considera de quién recibe los consejos. ¿Quién los aconseja a ustedes? O sea, un consejo es algo que se da para beneficio. O sea, pregunto, ¿de quién ustedes, amados jóvenes, reciben consejos? ¿De quién? ¿De quién ustedes reciben consejos? A ver, ¿quién te aconseja a ti? ¿Tu mamá y a ti? ¿Tus padres? ¿Y a ti quién te aconseja? ¿Tus padres? ¿Tu abuela? O sea, lo que estoy preguntándoles a ellos es: oye, ¿te apareciste por aquí? Acabó la luna de miel. Estaban de luna de miel, decía que ya se acabó el dinero, parece. Sigo aquí. Entonces, miren, el consejo, el origen del consejo es muy importante. Es importantísimo. Hermanos, jóvenes, no presten oído a aquellos que les aconsejan cosas que no les conviene.
Hay muchas cosas en la vida que no les conviene. Que no les conviene ni siquiera experimentar. Dicen que los jóvenes experimentan. Bueno, no es bueno ni experimentar, porque el experimento les puede salir mal. Pablo le dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo era el consejero, estaba aconsejando a Timoteo. En este caso, ustedes reciben consejo de sus padres y además reciben consejos de la palabra de Dios. Miren, aún aquellas personas que no son cristianos, aún aquellos que viven en este mundo, como dice el apóstol Pablo, una vida natural, o sea, están sin conocer al Señor Jesucristo como Salvador personal. Aún esas personas toman la Biblia para dar consejos. Mi abuelo paterno no era cristiano. Ese hombre no era cristiano. Pero era un hombre que tenía una sabiduría espiritual que yo decía, hablando con mi papá, oye, y abuelo, ¿de dónde sacaba todo eso? Si el viejo nunca fue a ninguna iglesia. Bueno, es que la palabra de Dios es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Y cuando él hablaba sobre conducta moral, cuando él nos decía a los nietos, miren, ustedes, si ustedes quieren pueden fumar, yo les aconsejo que no fumen y que no tomen. Si ustedes quieren pueden fumar y pueden tomar, porque ya ustedes cuando crezcan van a hacer con su vida lo que quieren. Pero quiero decirles algo, en mi casa no se hace. Yo decía a mi papá, ¿y este viejo de dónde sacó eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué? Era una sabiduría propia, era un consejo. Y en la casa de él nadie podía, mis tíos y mis primos y toda esa gente, como personas en Cuba y en cualquier país de América que se fuma mucho, fumaban, pero cuando entraban a la casa del viejo botaban el cigarro porque allí estaba prohibido, ambas cosas. Entonces, amados jóvenes, consideren de quién ustedes reciben consejos. Segundo lugar, el joven cristiano es agradecido y Pablo decía, doy gracias a Dios. ¿Agradecidos a qué? ¿A qué? A Dios. ¿A quién más? ¿A quién más? A sus padres. El agradecimiento es fundamental. Es hora de que ustedes se liberen. Puede ser que alguno diga, le aconseje, y yo también se los digo. Leí en un cuadro en Facebook en estos días que me hacía reír y decía, libérense. A ver, ¿cuántos tienen 18 años aquí? 18 años. Hay unos cuantos tienen 18 años. Libérense, muchachos. Y decía, paguen sus cuentas, paguen su automóvil, paguen el seguro, paguen la comida, paguen la ropa, paguen la renta, los zapatos, el celular. ¡Libérense! Estaba cómico eso. Pero de verdad que a veces no somos o no son los jóvenes lo suficientemente agradecidos. No son agradecidos a aquellas cosas que tienen, que Dios les ha dado. Por eso yo exhorto a los jóvenes a que vayan a viajes misioneros. Ahora los que vinieron de Guatemala, estar en un lugar donde habían 500 niños, que un ministerio aquí en los Estados Unidos le da almuerzo 2 veces a la semana. ¿Saben por qué? Porque son así de grandes, no crecen los niños. Y descubrieron que esos niños están desnutridos. Le hicieron una investigación unos médicos que vinieron y resulta ser que en ese pueblo todos los muchachos están desnutridos, están distróficos y son chiquiticos. Y entonces ese ministerio ha asumido 500 niños y les dan comida a esos 500 niños, proteína, para sacarlos de esa condición. Cuando los hermanos van allí y les dan comidas a esos niños, ¿verdad que uno está agradecido? ¿Verdad, hermana?
los que fueron, hermana Grisel, ¿verdad que uno se agradece tanto a Dios? Somos más que millonarios. Ver esos niñitos, que si no es por esos americanos que les dan comida, bueno, el Señor los alimentaría de otra forma, pero qué tremendo. La vida de uno se transforma. Y nuestro hermano José Alberto, ¿dónde está José Alberto? Allá está en el fondo. Y José Alberto me decía, cuando yo cargué a uno de esos niños, ¿era una niña o un niño, José Alberto? Una niña, un niño. Y él lo cargó y se le quedó dormido. Un niño desconocido para José Alberto. Primera vez que lo veía en la vida. Y él lo carga. Y el niño se queda dormido. ¿Qué necesitaba ese niño? Calor. Necesitaba amor. Ay, hermanos, somos millonarios. Ustedes son ricos, jóvenes. Nunca se quejen de que si no tienen el tenis de marca o las zapatillas deportivas de marca, o que si lo que yo tengo puesto no es de tal marca o de la otra. Hay que ser agradecidos a los padres. En todo. En todo. El joven cristiano debe orar. Dice el apóstol Pablo, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y Pablo se lo decía para que él también orara. El joven cristiano se preocupa cada día en mejorar. En mejorar. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ustedes tienen el don de Dios. ¿Saben lo que es el don de Dios? La palabra don es regalo. La palabra don es carisma. Carisma, el regalo de Dios para ustedes. Es la vida que el Señor les ha dado. Avívenla en Cristo. No hay otra forma de avivarla que no sea en Cristo. Además, el joven cristiano considera su espíritu. ¿Qué les falta a ustedes, mis hermanos? ¿Qué les falta a ustedes? Pregunto, ¿qué les falta? Mira, Timoteo tenía 4 carencias, Timoteo, 4. Tal vez ustedes se sienten motivados con Timoteo. La primera carencia que tenía Timoteo es, porque no nos ha dado Dios espíritu, no nos ha dado Dios el neuma de cobardía. ¿Cuál era el problema que tenía Timoteo? Que estaba acobardado. Hay una diferencia entre lo que es miedo y temor. Usted siente, el temor a Dios, eso siempre tiene que ser primero. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor de Jehová. Pero hay una diferencia entre miedo y temor. Timoteo tenía miedo. El miedo es un sentimiento humano, pero no les ha dado Dios a ustedes espíritu de miedo. ¿Les ha dado espíritu de qué? De poder. Tómelo usted en lo contrario. Timoteo no tenía poder. La primera carencia que Timoteo tenía era miedo. La segunda carencia que Timoteo tenía era falta de poder. La palabra poder es una palabra que tiene su origen, es muy común en lo que es la dinamita, el dínamo. O sea, Timoteo tenía la mecha mojada. ¿Entendemos eso? Pero además le faltaba amor. Le faltaba amor. ¿Amamos nosotros de verdad? ¿Amamos nosotros de verdad? ¿Sabemos lo que es amor? ¿Saben ustedes lo que es amor, amados jóvenes? ¿Qué cosa es amor?
¿Qué cosa es amor? Cecilia, ¿qué cosa es amor? No se me duerman porque les voy a preguntar. Me miran para acá. ¿Qué cosa es amor? Amor no es un sentimiento. Amor es una decisión. Puede ser que alguien venga y les diga a ustedes, ¡ay, cuánto yo te amo! ¿Cómo se demuestra el amor? Se muestra en sacrificio. La palabra amor que aparece aquí es ágape. Ágape es el amor que se entrega, que se sacrifica, que se da. Además, el espíritu que Dios nos ha dado es, dice aquí, de dominio propio. Esta palabra que ponen aquí castellana, dominio propio, yo no sé cómo estará en inglés. Si alguno tiene una Biblia en inglés por ahí me lo dice. No sé qué palabra habrán puesto. ¿Qué? Dominio propio, por esa palabra está mal. La palabra que aparece en griego no se puede traducir. No se puede traducir, es una palabra intraducida al castellano. No hay palabra en castellano. ¿Cómo está en inglés? A ver, ¿alguien tiene una Biblia en inglés por ahí? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Ahí la dice, ¿la leíste ahí? Disciplina. Autodisciplina, esa me gusta más. En castellano no se pone, no la traducen como dominio propio, pero no es dominio propio, es disciplina. Pero no es la disciplina que le imponen a ustedes, es la disciplina que está en nosotros. Oiga, eso es dificilísimo, ser autodisciplinado. ¿Saben por qué? Porque las personas son disciplinadas, generalmente son disciplinadas, ¿por qué? Porque hay consecuencias a la indisciplina. Y entonces son disciplinadas por eso. Ustedes, amados jóvenes, Pablo les recomienda, la Biblia les recomienda, y yo les recomiendo, sean personas disciplinadas. Ahora, estas tres que están al final, quiero que usted las tenga en cuenta. ¿Cuántas trajeron su Biblia? Sus Biblias. A ver, de los jóvenes que están aquí, ¿cuántos trajeron el libro? El libro. Hermanos, el domingo que viene vengan con el libro. Amados padres, vengan con que sus hijos traigan el libro. La palabra. El joven cristiano vive el propósito de Dios. Vive el propósito de Dios. A ver, un joven de los que están aquí. Versículo 9, ¿me lo quieren leer, por favor? El versículo 9, segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Léamelo, por favor. Segunda de Timoteo 1, 9. ¿Quién me lo lee? A ver, Eric, ¿lo tienes ahí? Léemelo, Eric, por favor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, Eric? Que antes de que el mundo existiera, el Señor nos amó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¡Qué tremenda bendición! Lo primero que quiero, hay muchas cosas que quiero que queden en las mentes de ustedes, amados jóvenes, pero todo no va a quedar. Pero lo que sí quiero es que ustedes graben allí y lo martillen bien en su entendimiento, es el Señor es el Salvador de ustedes. Es el Salvador. Él es el que mandó a Jesucristo a morir por ustedes y por todos nosotros. Él es el Salvador. Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador conforme a su llamamiento. Amén. Eso tiene que estar bien claro en sus mentes. Lo segundo que quiero que quede allí en vuestros corazones, el joven cristiano conserva lo mejor. Conserva lo mejor.
Dice ahí en el versículo 13. Versículo 13. Búsquenlo ahí ustedes. 1:13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice: retén la forma. ¿Saben lo que es la palabra forma aquí? Retén la forma. Es retengan el molde. El molde. Hermana Martelena, tú saliste de un molde físico. Tú saliste de un molde que se llama María, ¿dónde estás María? María del Carmen. Ahí estás María. Ponte de pie, María. Ponte de pie, Martelena. Esta jovencita, el molde es esa señora que está ahí. ¿No es verdad que se parecen las dos? Así era Martelena cuando tenía tu edad. Gracias. Perdón, hermana, que la tome de molde. Lo que pasa es que lo que estoy tratando de ilustrarles es, oigan esto, ustedes muchachos tienen un molde físico. ¿No es así? Es el molde que ustedes salieron. Ese molde es lo que se llama en la Biblia, lo que se llama en la ciencia, la genética. La genética. Pero ¿saben lo que significa la palabra gen? La genética, la palabra gen, los genes, significa origen. De donde viene la palabra Génesis, en el principio, significa origen. El origen tuyo físicamente es de aquella señora. ¿Entiendes? Ahora, lo que estoy diciendo con esto es, cuando Pablo dice, escuchen esto muchachos, cuando Pablo dice, retén la forma, lo que está diciendo es, retengan el molde en el cual ustedes fueron hechos. Porque ustedes son hechos por Dios. El molde de ustedes es el Señor. El molde determina lo que va a pasar después. En lo físico, el molde, si estuviera aquí la mamá de tu abuelita Martelena, yo podría decir este molde y el otro molde y el otro molde, porque nosotros genéticamente nos parecemos. Es así. Qué hermoso fuera que nos pareciéramos a nuestro Padre espiritual. Piensen eso, eso es lo que estoy dejándole en la mente de ustedes, que ustedes se parezcan al Señor. ¡Aleluya! Retén la forma, retén el molde, esa es la palabra que está ahí original. Retengan el molde de donde ustedes han salido. Los moldes son importantísimos. El hermano Jordán trabajó por muchos años. Héctor, te fuiste, estuviste en el primer culto. ¿Estás por ahí, Héctor? No está, él se fue. Héctor estuvo en el primer culto. El hermano Jordán, Héctor Jordán, trabajó por muchos años haciendo moldes. Él hacía moldes. El último trabajo que hizo haciendo fue el molde de esas cosas que se le ponen a los enfermos del corazón, que se llaman stent. O sea, ese aparatico, esa cosita plástica que se pone dentro de la arteria para abrir, eso se hizo con un molde. Es chiquitico así, pero es un molde quien los hace. Piensen ustedes que el médico vaya a poner un stent y diga, este le queda grande, este le queda chiquito. Voy a probar con este otro, pero me parece que este otro no va a abrir bien. Ahí se murió el tipo. Se murió. O sea, el molde es importantísimo porque determina lo que va a salir después. Hermanos jóvenes, hermano Carlito, tú tienes un molde. El molde tuyo no es Carlos ni es Hilda. El molde tuyo es Cristo. Y el molde mío es Cristo. Si el molde no sirve el resultado. ¿Entienden?
Pero además ustedes tienen también, el apóstol Pablo les dice que ellos tenían que cuidar el versículo, estoy en el versículo 13. 14, perdón. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el depósito. Guarda el depósito. ¿Cómo dice el proverbio? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces el depósito, dice, guarda tu depósito, Timoteo. El depósito es lo que son ustedes. Hay que guardar ¿qué cosa? Hay que guardar el corazón. Hay que guardar el molde, y ese molde guardarlo en el corazón. Viene cualquiera y les dice, mira, el depósito es lo que son ustedes físicamente. Lo que es ustedes físicamente es el molde. ¿Entienden eso? Ustedes no siempre van a tener 15 años, ni van a tener 18 años, ni van a tener 20 años. No siempre van a tener eso. El molde de ustedes, el depósito de ustedes puede ser dañado. Porque hay una cosa que se llama pecado. Y el pecado daña el depósito. ¿Cómo puede ser dañado? Puede ser dañado por las drogas, puede ser dañado por el alcohol, puede ser dañado por la pornografía, puede ser dañado por el sexo prematrimonial, puede ser dañado por el sexo fuera o sea, ilícito. Puede ser dañado de muchas formas. Hermanos, cuando alguien venga, amados jóvenes, y les diga, todo el mundo lo hace, ustedes tienen que hacer un programa en la mente y decir, ese es un mentiroso que viene de parte del mismísimo diablo. Porque todo el que los aconseje no da buenos consejos. ¿Entendemos eso, jóvenes? Ustedes tienen un depósito, que es la vida de ustedes. Tienen un depósito. Y ese depósito no siempre va a tener la edad que ustedes tienen. Algún día se va a poner viejo. Y se pone viejo rápido, ¿verdad, Manolo? Se pone rápido, viejo rapidísimo. Y de pronto Manolo mira hacia atrás y dice que estaba, oye, ¿dónde se? Es que se fue de rápido esto. En el nombre del Señor, guarden el depósito que Dios ha puesto en sus corazones. Así que si puedo resumir todo lo que he dicho, que es mucho, para que ustedes, porque cada uno de estos puntos es un mensaje distinto. Si puedo resumirlo, lo voy a resumir en los tres últimos. Número 1, ustedes han sido salvados por la gracia de Dios y el Salvador se llama Jesucristo. Amén. Número 2, ustedes tienen un molde, una forma. Y esa forma no es la mamá y el papá. El que ha hecho esa forma es Dios. Esa forma, ustedes tienen un modelo y el modelo nuestro es Cristo. Como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12, ruego pues por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y qué más? Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No tomen el molde, la forma de este siglo. No la tomen. En nada. Ni en la moda, ni en la música. Vivimos en una época de música. A veces me preguntan los jóvenes, pastor, ¿qué usted cree de tal fulano, de tal mengano? Hermanos, la mayoría
de los músicos, hermanos jóvenes, ni vale la pena oírlo. Ni vale la pena oírlo. Yo mismo voy oyendo radio y cuando oigo un cantante lo quito. ¡Pum! ¿Por qué lo quito? Porque yo no quiero que mi radio le dé rating. Porque eso se mide. Eso se mide. Yo no sé cómo lo mide, pero lo miden. Yo lo apago. Porque no quiero que mi radio le dé rating. ¿Por qué? Porque son personas cuya conducta y cuya moral no sirve. O sea, hay muchísimas cosas que podría compartir con ustedes. Tal vez en esta semana de la juventud algún día pueda hacerlo. Me den un chance de qué cosa oír, a dónde ir, cómo hablar y cómo pensar. Pero acuérdense de esto. Cristo es el Salvador. El molde que ustedes tienen es Cristo. Y el depósito que tienen, cuídenlo. Cuídenlo, porque es lo más valioso que hay en ustedes. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo es el modelo. El versículo más grande que tiene el Nuevo Testamento, digo yo, en la vida humana de Cristo, digo yo. Usted puede decirme otro. Yo lo encuentro en Juan capítulo 17. La declaración más grande que hizo Cristo humanamente, estoy hablando como hombre. Juan 17, versículo 4. Si alguien dice, ese es mi modelo, y ustedes dicen, ese es mi modelo, si yo tuviera aquí una forma de escribírselo, se lo escribía a cada uno de ustedes y se los daba, para que lo pusieran ahí en su Biblia y ustedes dijeran, este es mi. ¿Te atreves a ponerlo ahí en tu vida? Cuando termine voy a hacer un llamamiento basado en esto. 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Pueden decir ustedes, amados jóvenes, hasta hoy, Señor, yo te he glorificado en la tierra. Aquí en este mundo yo te he glorificado. ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios? Aceptándolo como Salvador, guardando la forma que Él nos ha puesto, y 3, cuidando el depósito que es la vida que ustedes tienen. Eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo Él al glorificarlo, al Padre. La pelea mía con el diablo y la suya con el diablo es esa, que glorifiquemos el nombre del Señor, y cuando meto la pata no lo glorifico en la tierra. ¿Estamos dispuestos a eso? Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Vamos a pedirle a Dios que ponga su mano de poder en estos jóvenes que están aquí, que ellos reciban a Cristo como Salvador personal, que ellos guarden el depósito y guarden la forma, el molde de Dios en sus vidas. Bendito Señor, en esta hora, puestos de acuerdo todos los que estamos aquí, bendecimos a este grupo numerosísimo de jóvenes que están con nosotros en la mañana de hoy. Con todo el corazón los bendigo, para la gloria tuya. Que tú seas el Salvador de ellos. Que ellos te tengan a ti como el molde de sus vidas. Y que ellos, amado Dios, cuiden el depósito que tú les has dado. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Tenemos a Cristo en el corazón, amados jóvenes? Amén.